a abrir así nuestra lección esta mañana, hermanos. Ahí en San Juan, vamos dando lectura ahí en el libro de San Juan, capítulo 1. Gloria a Dios, San Juan, capítulo 1. Vamos dando lectura en esta mañana. Ahí, hermanos, el tema es la encarnación. Dice, el propósito de Dios en la encarnación fue revelarse a través de Cristo. Cómo Dios se encarnó, haciéndose hombre a través de Cristo, y aquel verbo y se fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El tema principal, el propósito de Dios en la encarnación fue revelarse a través de Cristo. Ese fue el propósito de Dios. Revelarse a través de Cristo. Se encarnó, se hizo hombre, hermanos, para venir a pagar un precio por nosotros. Ahí en San Juan capítulo 1, hermanos, vamos dando lectura del 1 al 18. San Juan capítulo 1, del 1 al 18. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y concluimos en el 18 todos juntos. Dice la palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de tu plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de su presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Dios, por la bendición de estar aquí, Señor. En este momento, Padre, yo me pongo en tus manos, pero que tu Espíritu Santo venga a ministrarnos, que tu Espíritu Santo venga a hablarnos en esta mañana por esta palabra, que podamos entender y captar el mensaje que usted tiene para nuestras vidas, para que podamos ponerlo por obra. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. El tema en esta mañana, hermanos, es la encarnación. Así es el tema en esta mañana. Dios, siendo Dios, se encarnó por medio de Jesús, de su Hijo Jesucristo, para darnos libertad a nosotros, para darse a conocer, hermanos, que podamos entender. Por eso claramente, hermanos, nos dice: el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otras palabras, hermanos, Dios mismo, hermanos, hasta en este momento, hermanos, Dios siempre ha querido tener comunicación con el hombre. El Dios siempre ha querido tener esa comunión con nosotros, hermanos. Pero nosotros somos los que nos alejamos. Nosotros somos los que lo desechamos. Nosotros somos los que lo ignoramos. No queremos escuchar su voz. No queremos escuchar su corrección. No queremos escuchar el camino por donde debemos andar.
Nosotros mismos a veces hacemos oídos sordos. Ellos mismos, el pueblo judío, hermanos, en el tiempo de que Cristo nació, la palabra tenían los mandamientos, tenían la profecía, pero ni aún así entendieron que Jesús era el Salvador de su alma. Aún así lo rechazaron. Aún así, hoy en nuestros días, la humanidad lo sigue rechazando. El libro de Isaías, el cual encaja perfectamente con la ocasión que se aproxima. En estos últimos días, hermanos, tal vez la humanidad está diciendo, no podemos celebrar la Navidad como otros años. Todo esto, hermanos, están esperando como que quieren que se acabe este año. Pero ¿quién les dijo, hermanos, que la situación se va a acabar? Se acabará el año. Pues la situación irá a continuar. Habrá una solución. Con el mismo problema y la situación que estamos viviendo, hermanos, el pueblo no busca a Dios. ¿Usted cree que las cosas vayan a mejorar? ¿Usted cree que los tiempos van a estar mejores? Cuando el pueblo no está buscando a Dios. El pueblo, en vez de acercarse, se está alejando. Está buscando excusas, está poniendo pretextos, está buscando situaciones, está buscando problemas, está buscando alguna cosa, hermano, para excusarse. Pero ninguna excusa es válida ante la presencia de Dios. Por más que usted y yo queramos excusarnos por situaciones del pasado, por situaciones que estamos viviendo ahorita, no va a poder ser una buena situación o una buena excusa ante la presencia de Dios. Dice que buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Ahorita es el momento de buscarlo. Ahorita es el momento de estar delante de su presencia. Por eso dice, aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Cristo, Isaías habló del adviento del Mesías, que dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. En otras palabras, el pueblo de Israel tenía esta palabra, el pueblo de Israel tenía esta profecía. Claramente que les enseñaba y le dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Tenían la palabra, tenían la profecía, pero ni aún así creyeron. Ahora, hermanos, el tiempo ha sucedido, la profecía se ha cumplido y aún la gente no quiere creer en Jesús, en el Salvador del mundo. Aún así, hermanos, cuánta gente ha ignorado, o como dicen por ahí, hermanos, Jesus is the reason for the season. Como dice, Jesús es la razón de esta temporada. Y en cambio, la gente, hermanos, está enfocada en las tradiciones del mundo. No estamos diciendo, hermanos, que Jesús nació en esta fecha. No importa, hermanos. Cuando nació Cristo en su corazón es lo importante. Cuando usted haya recibido a Jesús en su corazón, eso es lo que vale. Que haya nacido en su vida, que lo haya recibido. El tiempo no. Pero en estos días, hermanos, más nos enfocamos en las tradiciones. ¿Usted se acuerda cuando era niño, hermano? ¿Qué hacían nuestros padres? ¿Qué hacían nuestros abuelos? Como las tamaladas. Miran que viene tiempo de Navidad, ya están preparando los tamales, haciendo. Es una tradición. Y entonces nos enfocamos más en las tradiciones, en los arreglos de las propiedades de las casas. Nos estamos más enfocados en la tradición en vez de enfocarnos en Dios. Nos enfocamos mucho, hermano, en las tradiciones. Y no nos enfocamos en realmente que Cristo se encarnó, se hizo hombre, hermano, para perdonar nuestros pecados, para salvar nuestra alma, para tener comunión con nosotros. Isaías les dio esta profecía y el pueblo de Israel lo tenía, pero sin embargo ni aún así creyó en Cristo. Ese hijo sería Dios, habitando entre su pueblo. Durante 33 años predicó, sanó muchos enfermos,
La lección de hoy se centra en Jesús como el Hijo encarnado de Dios, que vino y vivió entre los hombres, como la eterna palabra de Dios que está como con Dios y era Dios, que dice San Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él siempre será Dios. Conocerlo a Él es conocer a Dios. ¿Qué dijo Jesús? El que me conoce a mí, conoce al Padre. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Pero nosotros, hermanos, nos enfocamos en las compras, en los regalos, en cuánta cosa, hermano. Pero sin embargo, ¿cuánto realmente estamos enfocados en Dios? Es lo que queremos que entendamos. Tal vez, hermano, tantas cosas que recibimos y nos dan y damos. No estoy en contra de eso, hermano. Si usted quiere comprarle, cómprelo. Pero yo quiero, hermano, que su visión, su enfoque sea Dios. La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que buscar sobre todas las cosas que hagamos. Vamos a buscar a Dios. Y esto es lo que nos dice aquí en San Juan 1. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Aquí queremos que veamos la palabra eterna, que Jesús era desde el principio, que dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y si usted mira la palabra del libro de Génesis, hermano, cuando habla, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No está hablando Dios, voy a hacer al hombre. Dice claramente, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí quiere decir, hermano, que son varios. Hagamos, ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo y ahí estaba el Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. Entonces tenemos que entender, hermanos, que Cristo es la necesidad que el hombre necesita recibir en estos tiempos. Es la necesidad que el hombre necesita recibir a Dios. Al hablar de la Navidad, hermanos, de inmediato pensamos en el niño Jesús, en María, en José, en los pastores, en todo esto. Esta perspectiva de la venida de Cristo la cubre otros escritores del Evangelio. Si vemos Mateo, Marcos, Lucas, hablan del nacimiento, hablan de todo esto, pero sin embargo Juan habla, hermano, que en el principio era el verbo era Dios, era con Dios y el verbo era Dios. Mateo, Marcos y Lucas presentan, hermanos, al Mesías, presentan al niño, presentan los pastores, presentan a José y a María, pero Juan lo presenta de otra manera. Juan comienza con una mirada detallada al Cristo persistente de su razón de venir al mundo. ¿Para qué vino el mundo? A menudo llamamos el Evangelio de la creencia. El Evangelio de Juan fue escrito en parte para corregir enseñanzas erradas en el primer siglo. Y hoy todavía cumple ese mismo propósito. La razón de Cristo es que el hombre lo conozca. La razón principal de Cristo es que la humanidad conozca a Dios. Uno de esos errores era la negación de la divinidad de Jesús. Juan claramente refutó esa creencia como la segunda persona de la Trinidad. Estuvo con Dios Padre y Dios Espíritu Santo antes de la creación. Desde antes de la creación ya estaba el Padre, ya estaba el Hijo y ya estaba el Espíritu Santo. No es algo que Dios creó a último momento, hermanos. ¿Qué fue lo que dijo? ¿A quién enviaré? El profeta Isaías. ¿Y qué dijo Jesús? Envíame a mí. ¿Quién tuvo dispuesto? Cristo. Dios pregunta, ¿a quién enviaré?
voy a hacer a mi hijo. No, Jesús ya estaba con él porque dijo, envíame a mí. Jesús estuvo dispuesto, hermanos, a morir al rescate por nuestras vidas. Por eso dice que Juan viene declarando, hermanos, que Jesús estaba desde el principio. Dios es un Dios perfecto, hermanos. Él no anda haciendo las cosas a última hora. Él es perfecto. Él tenía, hermanos, él sabía, él crió el mundo perfecto, pero él sabía que el hombre iba a desobedecer. ¿Cómo? Desobedeció. ¿Y cómo sigue desobedeciendo hasta el día de hoy? Él sabía que el hombre iba a desobedecer y iba a seguir desobedeciendo hasta el día de hoy. ¿Cuánto pueblo, hermanos, usted conoce que en un tiempo le servía y hoy dónde está? Usted conoce a mucho pueblo que se ha desviado del camino, se ha apartado. ¿Por qué? Por problemas, por situaciones. ¿Dónde han puesto su mirada? ¿En el hombre o en Dios? Imagínense, hermanos, si yo hubiera puesto la mirada del hombre, ¿dónde estaría el día de hoy? Por eso dice el apóstol, poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, el que nos va a librar de este mundo, hermano, de maldad, el que nos va a dar, hermano, una vida eterna, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, donde no habrá más sufrimiento, no habrá más enfermedad. Ahí queremos ir. Todos quieren ir ahí. Oh, hermano, se muere una persona y ¿qué dice? Ay, Dios lo tenga en su santa gloria. Se arrepintió. Aceptó a Cristo como su Salvador, como dice su palabra. Nosotros enviamos a todos al cielo, pero realmente llegaría a ese lugar. La Biblia habla de una vida eterna y de una muerte eterna. La Biblia habla de dos caminos. Jesús, el Verbo encarnado, vino a abrir ese camino para la vida eterna. Nosotros, hermanos, ¿en qué camino estamos? ¿En de la vida eterna o en la muerte eterna? ¿Dónde o por cuál camino vamos? Esa es la pregunta. El término dice, para dejar absolutamente claro que Jesús es Dios, Juan agregó, el Verbo era Dios. Que dice, en el principio era el Verbo era con Dios, pero también el Verbo era Dios. El término griego de logos, traducido verbo, en el sentido de palabras, es importante porque comunica la verdad esencial de que Jesús es hecho Dios. Hebreos 1:3 dice que Jesús es la imagen misma de la sustancia o la fiel imagen de lo que Él es. Jesús explicó que Él revela la naturaleza de Dios Padre mediante sus palabras y acciones, porque es con el Padre, porque es uno con el Padre. Mismo Jesús, hermano, sus acciones, sus actos, su palabra, demuestra quién era Él. Jesús no es solamente Dios, Jesús es Dios, uno en naturaleza y esencia con el Padre. Jesús es Dios encarnado a través de quienes la persona recibe la gracia y la verdad. ¿Por quién recibimos? Por Cristo. Cristo, hermanos, recibimos la palabra de vida, recibimos la palabra de salvación por medio de Jesucristo. Este es el Verbo encarnado. Este Verbo era Dios mismo. Por eso dijo Él claramente, el que me mira a mí, mira al Padre. Entonces, hermanos, ¿realmente vive Cristo en nuestro corazón? ¿Realmente está Cristo en nuestro corazón? ¿Realmente conocemos, hermanos,
la palabra eterna, para siempre, inmutable, que no cambia y que es fiel y que es verdadero. El que es el principio y el fin, el alfa y el omega, el rey de reyes y el señor de señores, el que vive y reina por siempre. Este es la palabra eterna. Cristo es Dios. Por eso, hermanos, tenemos que entender que dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio. Dice el 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Usted puede saber, hermanos, de cómo, si está el switch apagado aquí, de cómo la luz ahuyenta la oscuridad. Fue lo que vino a hacer Cristo, hermanos, a quitar la oscuridad del pecado en nuestra vida, porque el pecado que está en el hombre es oscuridad. No hay luz. Pero cuando viene Cristo, viene a alumbrar nuestro interior. Venimos, hermanos, a alumbrar para nuestro Dios. Esto es lo que vino a hacer Jesús. Jesús es el creador de todas las cosas. Como dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es eterno y también es creador de todas las cosas, según Juan 1:3. La frase en el principio es crucial. El relato de la creación en el libro de Génesis comienza con las mismas palabras. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí podemos entender, Jesús es el creador, junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Son creadores. Jesús no solo estaba ahí al principio como con Dios, sino que Él fue quien hizo todas las cosas. Él no es un antecreado, como algunos enseñan y todavía enseñan hoy como creador. Jesús es la fuente de la vida. Que dice 1:4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es creador de la vida, incluyendo la vida espiritual y eterna. Él también es la fuente de la luz. Lo que la gente puede saber acerca de Dios es a través de Jesús. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. ¿Cómo podemos reconocer la luz? Por eso entendemos, hermanos, que el enemigo ha cegado el entendimiento del pueblo en estos últimos años. El diablo, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de la gente, hermanos, para que no venga el evangelio a resplandecer. ¿Por qué creen, hermanos, que muchas personas tienen miedo a la oración? Usted nos ha encontrado con personas, hermanos, que le dicen vamos a orar y se van. Se retiran. ¿Por qué cree, hermanos? Porque la oración tiene poder. Pero el hombre ha descuidado la oración. El hombre ha descuidado orar. Pero la oración tiene poder. ¿Por qué cree, hermanos, que la humanidad no quiere orar y vive como quiere? Porque no está orando. No está intercediendo. No está llenándose la palabra. No está siendo educado con la palabra. Por eso dice claramente, lo que la gente puede saber acerca de Dios es a través de Jesús. ¿Y quién es la luz del mundo? Jesús. Pues la gente no lo quiere reconocer. La gente no lo quiere recibir. La gente quiere vivir conforme a sus propios deseos, conforme a su propia carne. Lo que la carne le pida es lo que le quiere dar, y no lo que el Espíritu está pidiendo, gimiendo, tener una relación con Dios. Jesús realmente es la luz de este mundo. Dice el 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Usted conoce la historia de Juan el Bautista. Aquel hombre, el precursor que vino a abrir camino para que Jesús empezara su ministerio. Pero tuvo que acabar él para que Jesús siguiera adelante. Dice el 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Que era la luz, Cristo. A fin de que todos creyeran por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿De quién habla? De Juan. Aquí nos dice, Juan dio testimonio de Jesús. Juan realmente vino a abrir camino, hermanos, para que Jesús viniera a cumplir su ministerio, habiendo establecido la verdadera naturaleza de Jesús como Dios. Juan prosiguió con la historia de Jesús como el Verbo hecho carne, quien vino como la luz del mundo. La historia de Jesús comienza antes de su nacimiento con otro nacimiento milagroso. ¿Recuerdan, hermanos, la historia de Juan? Elizabeth y Zacarías. Elizabeth era una mujer ya adulta, pero era estéril. No podía tener familia. Pero sin embargo, hermanos, Dios le da un hijo. 6 meses antes, mayor que Jesús. Nació Juan, hermanos, porque este sería el que abría el camino para que la luz resplandeciera. Él no era la luz, sino él vino a abrir camino para que el evangelio siguiera adelante y llegara hasta el día de hoy a nuestras vidas. La gente lo rechaza, la gente no quiere entender, la gente quiere disfrutar la vida de muchos modos, pues no quiere recibir el mensaje de la salvación, de que Cristo es la única solución para nuestra vida. Juan era el único hijo de un matrimonio mayor. Su madre había sido estéril antes que Dios interviniera. Fue estéril, pero Dios tuvo que intervenir. Queremos, hermanos, que Dios intervenga en nuestra situación. ¿Qué tenemos que hacer? Buscarlo. Buscarlo. Realmente buscar a Dios. Dios llamó a Juan a ser el precursor del Mesías. El evangelio del apóstol Juan claramente presenta que el ministerio de Juan el Bautista fue guiar a las personas a la fe. Juan el Bautista negó ser el Mesías. Él dijo, mayor es el que viene tras de mí, el cual no soy digno de desatar sus correas. Así dijo Juan. El que viene tras de mí, viene otro que les va a hablar la palabra con poder, con autoridad, que va a venir perdonando pecados, va a venir salvando, sanando y dando libertad a los cautivos. De este venía hablando Juan. Juan se describió a sí mismo como la voz del desierto que preparaba el camino para la venida del Señor. Juan declaró que Jesús era el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Juan el Bautista fue quien dio testimonio de la luz del Mesías, pero no se presentó a él mismo como luz. Solo Jesús es la luz verdadera. Podía traer claridad espiritual al corazón de las personas. Solamente Cristo, hermanos, es el que trae esa claridad en nuestras vidas. Pero ¿cuántos de nosotros, o cuánta gente, cuánto pueblo realmente quiere reconocer a Cristo como su Salvador? ¿Cuántos realmente le han aceptado? ¿Cuántos realmente han recibido a Jesús como su Salvador? Es necesario, hermano, que recibamos a Cristo como nuestro Salvador. Es necesario que hagamos esa decisión, hermano, porque tarde que temprano un día nos presentaremos ante Él. Y qué triste, hermano, que digamos, ahí estuve en la iglesia y nunca te acepté. Nunca te abrí mi corazón. Es necesario, hermano, que hagamos cuentas con Dios y le digamos, perdona mis pecados, límpiame. Juan vino a abrir camino a esa luz, a ese Salvador, para que viniera a entrar en nuestras vidas y pudiera resplandecer.
Ahora nosotros, hermanos, estamos en este lugar, en este mundo, para hacer esa luz. Pero la luz que está en nosotros, Cristo está en nosotros. No tenemos que alumbrar al mundo, hermanos, y enseñarles la palabra. Aún los que nos rodean en nuestro hogar, tenemos que brillar con la luz del Evangelio. Tenemos que ser ejemplos. Tenemos que dar testimonio de que Cristo vive y reina en nosotros. Juan vino a abrir camino a la luz de la verdad. Y vino Cristo, hermanos, anunciando ese Evangelio. Si vemos el 1:9 que nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo quiero que entienda esto, hermanos. Usted y yo nos preguntaremos, ¿por qué vino Jesús a nacer en Jerusalén, en Jesús, en el pueblo judío? Hermanos, si usted ve la historia, hermanos, de Jesús cuando anduvo administrando a todos sus alrededores, no se maravilló Dios de la fe de toda la gente, de todos los pueblos alrededores, excepto su propio pueblo. Su pueblo no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad. Era un pueblo incrédulo, un pueblo de corazón duro. Por eso vino. Él sabía, hermanos, que era el único pueblo que lo iba a negar, lo iba a rechazar. ¿Para qué? Para que toda la humanidad entrara. ¿Qué es lo que dice? Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús vino al mundo que creyó para revelarse al Padre. La mayoría de la gente no reconoció quién era verdaderamente Jesús. Trágicamente, su propio pueblo no reconoció a Jesús como el Mesías. A pesar de las muchas promesas y profecías que tenían, hermanos, tenían la escritura ellos, tenían la palabra, los mandamientos, las leyes, ellos lo tenían, hermanos. Pero sin embargo así no creyeron. ¿Cuántos tenemos estas promesas de que viene juicio a la tierra y la gente no cree? ¿Cuántos tenemos esta palabra de que Cristo viene y la gente no cree? ¿Cuántos tenemos esta palabra de que estamos viviendo en tiempos finales y la gente no cree? Igual que el pueblo de Israel, tenían la palabra, tenían la promesa de que el Mesías vendría y no le creyeron. Hoy en nuestros días, Él nos dejó esta misma palabra, la tenemos todos. No creo, hermanos, que no haya un hogar que no tenga una Biblia. Y muchos la hemos recibido, hermanos, gratuitamente. Y aún así, hermanos, ¿de qué nos sirve tener la palabra? ¿De qué nos sirve tener los mandamientos, las profecías, si no lo leemos? Es como aquel hombre, hermanos, que deja un testamento, pero si el testamento nunca se lee, nunca puede disfrutar de la herencia. Así está el pueblo de hoy en nuestros días, hermanos. Dios nos dejó su testamento,
La gente no lo lee y no podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Que Él declara que Él es nuestro sanador, que Él declara que Él es nuestro protector, que Él declara que Él es nuestro salvador, que Él declara todo, hermanos, aquí. Pero ¿qué pasa? No lo leemos, no lo escudriñamos. ¿Cómo podemos ser participantes de la herencia que nos ha dejado si realmente no la escudriñamos? Jesús, de modo que muchos de ellos no lo recibieron, le rechazaron. Sin embargo, el Evangelio de Juan comparte la historia de muchos que pusieron su fe en Jesús. Como Nicodemo, un hombre ciego, María y Marta. Aún así, algunos líderes judíos consideraban que Jesús era una amenaza a las autoridades de ellos. Su oposición a Cristo, junto con la corrupción y de la naturaleza humana, eventualmente llevaron a Cristo junto con la corrupción de la naturaleza humana y lo llevaron que muchos judíos rechazaran a Jesús como un Mesías prometido. Cristo, junto con la corrupción de la naturaleza humana, eventualmente llevaron a que muchos judíos rechazaran a Jesús como el Mesías prometido. La diferencia entre rechazar o recibir a Jesús es dramática. La fe en Jesús es un contraste con oponerse a Él. Resulta un nuevo nacimiento como hijo de Dios. Esta es la obra solo de Dios, no el resultado de nadie que los humanos podamos hacer. Se trata de elegir, creer y seguirlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo usted? Hemos elegido a Jesús como nuestro Salvador. Estamos creyendo y le estamos sirviendo y sabemos que Él viene pronto por su pueblo. Él viene pronto por un pueblo, hermanos. ¿Cuánta gente está esperando? Como alguien me decía, 4 días para Navidad. 4 días. ¿Qué sabe que va a llegar? ¿Qué sabe que va a acontecer en estos 4 días, hermanos? No sabemos. No sabemos. ¿Qué está por acontecer? ¿Qué está por suceder? No sabemos. Pero usted y yo tenemos que estar preparados con Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador, por si algo acontece. Necesitamos estar listos. La iglesia necesita prepararse. La iglesia necesita estar proclamando a los nuestros: Cristo viene. Busca de Dios. Ora. Lee. Tenemos que estar aplicando la palabra cada día. Pero sin embargo, hermanos, el pueblo de Dios está durmiendo. El pueblo de Dios no quiere saber nada de Dios. El pueblo de Dios está buscando excusas, está buscando detalles, cómo hacerse un lado o estar apartado de Dios. La humanidad está buscando excusas, hermanos. Realmente va buscando excusas y me da tristeza, hermanos, porque estamos en los últimos tiempos y necesitamos buscar de Dios, sujetarnos a Dios. ¿Qué está por venir? ¿Qué está por acontecer? No sabemos. Pero sin embargo, Cristo viene pronto. Y este es el mensaje. Esta es la obra solo de Dios, no el resultado de nada que los humanos podamos hacer. Se trata de elegir o seguirlo, creer y seguirlo. Nacer de nuevo es lo que sucede a una persona como resultado de la obra de Dios. ¿Qué dice el apóstol? Que las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Pues nosotros queremos permanecer, hermanos, queremos en las cosas nuevas, pues también queremos vivir en el pasado. Y no se puede. Tenemos que rechazar al mundo para vivir para el Creador y el Salvador de nuestras vidas, que es Cristo Jesús. Jesús vino al mundo para salvarnos. Jesús vino al mundo, hermano, para que tengamos comunión con Él. Jesús vino al mundo, hermano, para que recibamos las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas.
Yo solamente quiero que entendamos la razón de todo, hermano, es Cristo. Puede hacer las cosas secundarias, hermano. Puede hacer su celebración, puede hacer sus tamales, hermanos. No me trae una docena de perdidos, hermano. Puede hacer sus actividades, pero no se olvide de Jesús. No se olvide de Dios. No deje a Dios a un lado. Necesitamos centrarnos en la palabra, centrarnos en Dios. Dejemos la fiesta, los demás en segundo término. Que sea Dios nuestra prioridad. Es lo que yo quiero que entendamos, que sea Dios nuestra prioridad. Ya por ahí algunos ya tienen sus viñuelos listos, ¿eh? No sé, por ahí, pero alguien tiene. Me apuntan a mí. Alguien por ahí ya tiene los viñuelos listos, hermano. Los ordenó para que estuvieran a tiempo. Ya están listos con un chocolatito por ahí. Yo le digo, hay que dejar, pero vamos a buscar a Dios. Yo quiero que busquemos de Dios. Yo quiero que nuestra vida sea restaurada. Que recibamos las bendiciones de Dios. Por eso la palabra es clara, hermano. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo demás va a llegar. No importa, vayan a llegar. Pero tenemos que centrarnos en Dios. Tenemos que buscar a Dios. La otra porción, hermano, de parte número 3, Juan 1:14, que dice, en aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne. Jesús, aquella palabra, aquel verbo se hizo carne. Jesús, el Hijo de Dios, nació en este mundo como Hijo de Dios. Jesús, que es el verbo, vino como hombre al mundo. Él es el verbo, Él es el logos hecho carne, la palabra hecho carne. Jesús hizo una declaración profunda. Jesús es Dios, el mismo Dios que crió el universo mediante su poder y su sabiduría. Sin embargo, ha venido a la tierra en carne humana. Qué cuadro tan maravilloso del amor de Dios. Y hasta dónde es capaz de llegar para mostrar su compasión por la raza humana caída. Porque el hombre ha desobedecido. Hasta dónde llegó, ¿qué dice San Juan? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor por nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Hasta dónde ha mostrado el amor Dios hacia la humanidad, hermanos? No queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengamos a un arrepentimiento. Aquí nos enseña, hermanos, Dios hizo y mostró su maravilloso amor, a donde Él es capaz de mostrar su compasión a toda la humanidad caída. Jesús mismo se humilló y vino a la tierra para que el ser humano no pereciera por sus pecados, sino que recibiera una vida plena y eterna. Una vida plena y eterna, hermanos. ¿Estamos viviendo una vida plena y eterna en Cristo? Como testigo ocular de la vida de Jesús, el apóstol Juan pudo testificar de cómo se manifestó la gloria de Jesús a través de señales y milagros. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él, que es San Juan 2:11. Jesús humildemente dejó a un lado la gloria del cielo cuando vino a habitar entre los seres humanos. La humildad, obediencia de Jesús al Padre lo llevó a la cruz, donde se convirtió el sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Nació, predicó, fue acusado falsamente, fue golpeado, fue azotado, fue crucificado, fue sepultado, pero también resucitó. Y ese es el gozo más grande del pueblo de Dios, de que estamos sirviendo a un Cristo resucitado, no un Cristo crucificado, no un Cristo en la cruz,
Estamos sirviendo a un Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Esa es la victoria del creyente. Esa es nuestra fe, puesta en el autor y consumador, que es Cristo Jesús, que peleó la batalla. No tenemos que pelear nosotros. Ella la peleó, ella luchó, ella trabajó, ella pagó el precio. El pueblo de Dios no ha recibido porque no ha creído. Porque Él dice que ha consumado es. Él consumó la obra completa. Él pagó el precio por nuestros dolores, por nuestras enfermedades. Él pagó el precio por todo. Él dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Jesús le dijo, quiero. Él quiere. ¿Qué necesitamos usted y yo? Él quiere hacerlo. Nosotros le creemos a Dios. Está puesta nuestra fe en Dios. Alguien me preguntó el día de ayer, ¿cómo le puedo administrar a un ateo? A alguien que no cree en Dios. Ora y pon la mano de Dios, que Dios trate con él. Le digo, a esas personas Dios tiene que tratar personalmente con ellos. Usted reconoce al apóstol Pablo, ¿no? Un gran siervo de Dios, un gran apóstol, perseguidor de la iglesia. ¿Quién tuvo que hablarle directamente? Dios. Le habló Dios personalmente. Y luego al hablar Dios, se convirtió y proclamó el evangelio y ha llegado a tantas naciones. Fue un instrumento grande, pero ¿quién tuvo que venir a hablarle directamente? El Creador. Queremos que esas personas sean un testimonio vivo. Vamos a ponerlos en la mano de Dios. Que Dios venga y trate con ellos. Y la verá que cambie. Pero Dios tiene que tratar. Usted y yo tenemos que orar. Usted y yo tenemos que interceder. Pero Dios se encarga de ellos. Yo tengo, hermanos, varias personas, hermanos, que no creían en Dios. Pero sin embargo ahorita le están sirviendo. Gente atea, hermanos. Pero Dios hizo cosas grandes, hermanos. Que ellos mismos, si se los platican, hermanos, me lo dicen a mí, hermanos, a mi mentalidad humana, es imposible. Pero para Dios no es imposible. Para Dios todas las cosas son posibles. Y es lo que yo creo en un Dios poderoso. Por eso yo quiero que entendamos, hermanos, como el unigénito, Jesús en forma única, el Hijo de Dios, en el sentido de que fue y es siempre y será Dios. Al venir a vivir en la tierra humildemente, obedecer la voluntad al Padre, Jesús abrió el camino para que las personas por la fe nacieran de nuevo como Hijo de Dios. ¿Dónde vino a nacer Jesús? ¿Qué dice la historia? En un humilde pesebre, porque no hubo lugar para él en el mesón. No hubo lugar en él y tuvo que nacer en un pesebre, humildemente. Por eso dice la palabra, hermanos, que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. ¿Cuánta gente se exalta hoy en nuestros días, hermanos? ¿Cuánta gente se siente superior? ¿Cuánta gente nos mira por abajo? No vas a progresar nunca. No vas a salir adelante. Tratan de humillarnos. Tratan de avergonzarnos. Pero ¿en quién estamos confiando? En un Dios poderoso. No el pueblo o los líderes judíos se quedaron maravillados, hermanos, con los apóstoles. Después de que Jesús fue resucitado y fue revestido con el poder del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pedro comienza a predicar el mensaje, hermanos. No se sintieron, no son nuestros hombres pescadores, sin preparación, sin estudio. ¿Cómo pueden hablar de esta manera?
¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Es Dios hablando, es Dios administrando, es Dios poniendo la palabra en la boca de aquellos hombres y mujeres que están dispuestos a servir al Señor. Aquí nos enseña, Jesús abrió el camino para que las personas por la fe nacieran de nuevo como hijos de Dios. Así que la oportunidad es nuestra. Podemos recibir a Cristo como nuestro Salvador, recibiéndolo a Él, que venga y nos perdone. La última porción, 15 al 18, dice: Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene después de mí, es este de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracias sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Venimos a ver a Dios por medio de Jesús. Lo tuvieron entre ellos, pero ni aún así le sirvieron. Es triste, hermanos. Pues solo a través de la gracia que Jesús trajo que podamos tener esperanza de su plenitud. Se refiere al versículo 14 que describe a Jesús lleno de gracia y de verdad. Los creyentes reciben gracia de la plenitud de la gracia que hay en Cristo. De hecho, las bendiciones recibidas por la gracia conducen a todavía más bendición. La plena expresión de la gracia y la verdad viene solo a través de Cristo. Si bien es cierto que Dios ya había mostrado gracia y verdad a las personas, particularmente de la ley de Moisés, en Jesús encontramos la suprema expresión de la gracia, los sacrificios por el pecado. ¿Qué hacían antes? Sacrificaban, hermanos, animales para perdón de sus pecados. Jesús encontramos la suprema expresión de la gracia. Los sacrificios por el pecado prescritos en la ley anunciaban la gracia eterna que recibían por el sacrificio de Cristo. El sacrificio, hermanos, de los sacrificios que enseñaba en la ley, que tenían que sacrificar animales para que pudieran perdonar sus pecados, estaba anunciando de que venía el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo. Le estaba anunciando de que venía Cristo a hacer el último sacrificio aquí en la tierra para salvación de la humanidad. La ley también revela la verdad sobre Dios. Jesucristo es la imagen de Dios invisible, Colosenses 1:15, y la imagen misma de su sustancia, Hebreos 1:3. En Jesús vemos manifestadas maravillosas verdades de Dios y de su naturaleza. Este es el Dios, hermano, que usted y yo estamos sirviendo el día de hoy. Que la humanidad no quiere recibirla. Que nuestra familia también, hermano, no quiere recibir a Cristo como el Salvador de su vida. El propósito de Dios en la encarnación, hermanos, fue revelarse a través de Cristo, a través de su Hijo. Porque Jesús vino y podemos conocer a Dios y por medio de esta relación recibir la vida eterna. No deje que nada, ni siquiera las celebraciones de Navidad, lo dirijan o lo distraigan, de Jesucristo. Que nada lo distraiga. San Juan 17, versículo 3, dice la palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Estos son la oración que hizo Cristo, hermano, por su pueblo. Yo quiero que entendamos, hermano, que todo esto que está por acontecer en algunos días, que no dejemos de interceder, que no dejemos de seguir orando, y que Dios venga todavía a cuidar a su pueblo. Pidamos la protección del pueblo, que ese remanente permanezca fiel, ese pequeño remanente, aunque muchos se han ido,
Muchos se han esparcido, muchos se están escondiendo, hermanos. Vamos a dejar que ese pequeño remanente que Dios ha escogido podamos proseguir adelante para que aquel pueblo regrese una vez más a la casa de Dios. Aquel pueblo que tiene miedo, aquel pueblo que está escondido, que regrese a la casa de Dios. Necesitamos seguir intercediendo. Por eso digo, no deje que nada, ni siquiera las celebraciones de Navidad, le distraigan del principio motivo de que Cristo es la única razón de que usted y yo estamos aquí. Por Él vivimos, por Él estamos, y un día estaremos delante de su presencia. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Dándote gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Reconocemos, Dios, que usted es el Verbo encarnado, el mismo Dios encarnado, para venir a pagar un precio por nuestros pecados. Gracias, Dios, por perdonarnos. Gracias, Dios, por ayudarnos a seguir adelante. En medio de toda la situación, en medio de todos los problemas, en medio de todas las angustias, en medio de todas las tribulaciones, Padre, podemos seguir confiados. Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hasta aquí Jehová ha bendecido el pueblo. Hasta aquí Jehová ha cuidado al pueblo. En este momento, Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Yo te pido por aquel pueblo que está escuchando en su hogar. Tú conoces su corazón, tú conoces su necesidad. Si ahorita no has recibido a Cristo como tu Salvador, es la oportunidad. Dile a Jesús: perdona mis pecados, limpia mi vida, entra en mi corazón, ven a ser el Señor de mi corazón, ven a reinar en mi vida. Quiero hacer una persona nueva, ayúdame, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero aceptarte, Jesús, quiero vivir una vida que te agrade. Es necesario que el pueblo le busque con un corazón sincero. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias, Señor, por recibirnos como hijos. Gracias, Señor, por la bendición de ser llamados hijos de Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano.